¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre ya saben que es Lorenzo Morales y esto es Crecer en Salud. Hoy va a estar con nosotros en el programa el doctor Daniel Mauro, médico cardiólogo, y también va a acompañarnos el doctor Isidro Cuello, médico reumatólogo. Así que vamos rápidamente a la apertura del programa para luego escuchar a nuestros invitados. Estamos con nuestro primer invitado del programa de hoy, el doctor Daniel Mauro. Él es cardiólogo, amigo de la casa, se puede llamar ya porque ha estado en numerosas ocasiones y lo seguirá estando, por supuesto. Daniel, ¿cómo estamos? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente al programa. Gracias a vos por venir nuevamente a acompañarnos. Bueno, hoy vamos a hablar de una enfermedad o enfermedades muy comunes, ¿no? Lamentablemente, porque son recurrentes en esto cuando decimos muy comunes, que son las enfermedades, el infarto, por ejemplo. ¿Bien? El infarto es una de las manifestaciones, digamos, de la enfermedad coronaria. Ajá. Las arterias coronarias son los vasos sanguíneos que irrigan el propio músculo del corazón. Son las que permiten, a través de un flujo adecuado y en gran cantidad de sangre, hacer que el corazón se contraiga con la energía suficiente para bombear la sangre a todo el organismo. Y la enfermedad de estas arterias coronarias, la enfermedad más clásica y más frecuente, es lo que se llama la ateromatosis coronaria, es decir, los depósitos de placas de grasa, placas de colesterol en las paredes de las arterias. Esos depósitos de grasa suelen ser progresivos, lento y progresivo, y dependen muchas veces de la cantidad de factores que el paciente pueda tener para que eso suceda. Pero lamentablemente en el mundo occidental cada vez es más común. Tienen que ver con hábitos, con dieta, con sedentarismo, con el hábito de fumar y con otros varios factores de riesgo que hacen que las arterias en su conjunto se vayan enfermando, y particularmente si uno mira la enfermedad coronaria como tal, también la prevalencia de esta enfermedad es lamentablemente bastante elevada, sobre todo en, como decíamos, la población de riesgo, que es aquella población que junta muchos de esos factores que predisponen a la enfermedad. Y como manifestación de esa enfermedad coronaria tenemos las dos grandes variantes, digamos, la enfermedad crónica, aquella que se instala lenta, progresivamente, hasta que en algún punto una obstrucción coronaria o más de una obstrucción coronaria empieza a dar algún tipo de síntomas, o sin dar síntomas el cardiólogo o el médico clínico o generalista le identifica a partir de estudios como son las pruebas de esfuerzo y demás. Y la otra gran vertiente, que es la enfermedad en su instalación abrupta, súbita, de repente, que es, como vos mencionabas recién, el infarto agudo de miocardio, que es una situación mucho más grave que la otra manifestación crónica, digamos, en la cual muchas veces se compromete la vida del paciente. Bien. ¿En qué consiste básicamente el infarto de miocardio? El infarto es la obstrucción abrupta de una arteria, es decir, una arteria coronaria que hasta un determinado momento mantenía un flujo circulatorio, seguramente con un grado de obstrucción en una placa de grasa que previamente se fue formando, pero cuando esa placa de grasa que obstruía la luz de la arteria, a veces un 30, un 40, un 50%, no más que eso, cuando esa placa de grasa se rompe por algún factor, el contenido de esa grasa se expone a la circulación de sangre. Y ahí es cuando rápidamente se forma un trombo. Ese coágulo de sangre obstruye la arteria, completa, digamos, esa obstrucción parcial que tenía por la placa de grasa, y ahí es donde se interrumpe súbitamente la llegada de sangre al sector del corazón que esa arteria irrigaba. Entonces, cuanto más grande sea la arteria que se obstruye, o cuanto más proximal al origen de la arteria sea la obstrucción, porque las arterias van dando ramas, son como las ramas de un árbol. Si uno se imagina un árbol enfermo, bueno, no es lo mismo que la obstrucción esté en el tronco común de ese árbol, en el tronco principal, a que esté ubicada en alguna de las ramas. Entonces, según el sector del árbol coronario que se compromete a la arteria y se tape de golpe, será el sector del corazón afectado por el infarto. Y ahí, también esto es válido decir, todos los infartos son malos, es decir, no hay infarto bueno o infarto malo, pero
Obviamente, cuanto más grande es el infarto, mucho más en riesgo pone a veces la vida del paciente. Aunque un infarto pequeño puede también comprometer la vida del paciente, no por la magnitud del infarto, sino por una arritmia que acompaña al infarto como una complicación y que a veces es lo que se lleva a la vida del paciente. Bien, bien. Tenemos que irnos a una pausa, Daniel, si no le va a dar un infarto a nuestro productor. No, por favor. Tenemos un cardiólogo acá, así que estaría bien atendido, pero tratemos de evitarlo. Sí, por supuesto. Después de la pausa seguimos hablando de tema tan interesante, sintomatología, tratamiento, que por ahí la gente quiere saber un poco. Cómo no, con todo gusto. Listo, Gracias, Daniel. Gracias a ustedes por estar de aquel lado también. No se muevan de ahí porque ya lo dije. Después de la pausa seguimos hablando de este tema tan interesante con el doctor Daniel Mauro. Kinder Jardines, un espacio para aprender jugando. Educación de excelencia, garantizando el bienestar de los más pequeños y la tranquilidad de los padres. Talleres de arte, inglés y deporte. Horario 7:30 a 21 horas. Kinder Jardines. Inscripciones abiertas. Avellaneda 438 y Avenida Palofet 1561. Centro Odontológico Dr. José Bernial, Barcala 2700. Teléfono 444-2581. Alojamiento propio para pacientes de General Alvear y Malargüe. Centro Odontológico Dr. José Bernial. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Valentino. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacov. Lo prometido es deuda en Crecer de Salud, por eso seguimos con el doctor Daniel Mauro, médico cardiólogo. Estamos hablando de enfermedades coronarias, infarto, estábamos hablando específicamente antes de irnos a la pausa. Y me gustaría, habíamos prometido hablar de sintomatología. ¿Qué síntomas básicos tenemos en este caso? El síntoma cardinal de la enfermedad coronaria es el dolor de pecho, digamos. Esa es la manifestación más habitual, más frecuente, síntoma que se puede presentar, como decíamos antes. Si la enfermedad es lenta y progresiva, muchas veces la aparición del síntoma también es progresivo y se da cuando el paciente se somete a un esfuerzo. Intenta caminar, subir una escalera, cargar un peso y ahí percibe una molestia en el pecho. A veces es una molestia leve, a veces es una opresión intensa. Es decir, hay un gran abanico de posibilidades en cuanto a la localización del dolor. Pero cuando ese dolor se instala abruptamente, estando el paciente incluso en reposo o es un dolor que lo despierta, eso habla de un cuadro mucho más grave, mucho más inestable, es el nombre que nosotros usamos en medicina para jerarquizarlo. Cuando ese dolor de pecho no se resuelve, no cede espontáneamente en pocos minutos, probablemente estemos frente a la aparición de un infarto. Así como cuando un paciente tiene ese síntoma, hablemos del dolor de pecho o también puede ser a veces la falta de aire al caminar, pero cediendo la actividad, el dolor también cede, eso muchas veces se transforma en un cuadro estable y en general es resorte de tratamiento médico, con medicación, el cuadro muchas veces se controla y da tiempo para hacer los estudios necesarios, para hacer un diagnóstico más certero y eventualmente un tratamiento más agresivo si fuera necesario. Aunque en la mayoría de los casos los pacientes pueden andar muy bien, solamente sometidos al tratamiento médico y al control de los factores de riesgo.
Ahora bien, cuando ese mismo dolor, ese mismo síntoma se instala abruptamente, se acompaña de extensión de ese dolor hacia el brazo, hacia las muñecas, hacia la mandíbula, se acompaña de otros síntomas que llamamos vagales, como la sudoración profusa, estado de náuseas o vómitos inclusive, estamos seguramente frente a un cuadro más grave. Muchas veces ahí el paciente confunde el síntoma con una indigestión, algo que le cayó mal, y eso es un signo de alerta. En realidad ese paciente debe ser rápidamente observado en una guardia, donde con métodos simples como un electrocardiograma o un análisis de sangre que se hace rápido, se puede establecer el patrón más definido y descartar o no la presencia de un infarto. Y ahí es donde entra a jugar un rol muy importante el tiempo. Ahí es cuando uno categoriza al paciente con un infarto. La ventana de tiempo que hay para resolver esa situación es muy escasa. Ahí es donde hay que actuar rápidamente y donde nos tenemos que meter de lleno en el diagnóstico de ese infarto. Paciente con la sospecha de un infarto de miocardio confirmada por un electrocardiograma, por un rápido análisis de sangre, debe idealmente ser sometido a un tratamiento en forma inmediata. Y ese tratamiento deriva muchas veces de cuál es el diagnóstico de certeza. Si uno tiene la posibilidad de someter al paciente a una angiografía, a un cateterismo de urgencia, es un estudio diagnóstico que hoy está disponible aquí en San Rafael localmente, en más de un centro inclusive, pero si uno tiene la posibilidad de actuar rápidamente, hacer un cateterismo, identificar cuál es la arteria que está tapada, puede en el mismo acto resolver esa obstrucción coronaria, mediante lo que se llama una angioplastía coronaria, que ya es una intervención en la cual se logra desobstruir la arteria obstruida en cuestión de minutos y restablecer el flujo de sangre hacia esa zona del corazón que estaba muriéndose. ¿Sí? Cuando esa tecnología no está disponible, bueno, muchas veces al paciente se lo somete a un agresivo tratamiento anticoagulante con drogas muy potentes que tratan de disolver el coágulo, pero que no tienen la misma efectividad que una intervención directa. Claro. Le diría que la proporción es de 2 a 1, es decir, que en el 50% de los casos se puede resolver un infarto mediante la administración de una droga, y en el otro 50% de los casos la droga no es efectiva para esto, cosa que no ocurre cuando uno directamente identifica el problema en un cateterismo, por ejemplo, en una angiografía de urgencia, y somete al paciente a la intervención directa de esa arteria desobstruyéndola. Bien. Bueno, doctor, más que claro, siempre nos queda corto el tiempo. Sí, es cierto. Por lo menos lo básico se ha dicho, las dudas, hemos hablado de la sintomatología, diagnóstico y cómo se trata en el caso extremo del infarto, ¿verdad? Como siempre se va a llevar un obsequio de la gente de Quality. Muchísimas gracias. Un vino personalizado. Muy amable. Y una pregunta así, muy corta. Sí. Este mito de que el vino tinto es bueno para las enfermedades cardíacas, ¿es verdad? Está bastante determinado eso, que sí, hay muchos de los componentes del vino, de los taninos y demás que tienen efecto antioxidante y tienen un efecto, como todo, en su justa medida. Ya eso fue mencionado muchas veces, la diferencia entre un medicamento bueno y un veneno es la cantidad. La cantidad. Muy bien. Muchas gracias, doctor, y lo esperamos pronto. Bueno, cómo no, con todo gusto. Bueno, el gusto es nuestro y ustedes no se muevan de ahí porque seguimos con mucho más Crecer en Salud. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. Como les había anunciado al principio del programa, va a estar con nosotros hoy el doctor Isidro Cuello, médico reumatólogo, quien nos dice lo siguiente. Los últimos 10 a 15 años aproximadamente ha venido produciéndose un importante desarrollo en las patologías reumáticas, sobre todo en lo que es la investigación de nuevas enfermedades y también en el estudio de las enfermedades y en el estudio de los tratamientos que podemos desarrollar. Dentro de las más de 200 enfermedades reumáticas que hay en la actualidad que conforman la especialidad de reumatología, siempre una de las más frecuentes que tenemos en nuestra consulta diaria es la artrosis. Y muchas veces es una enfermedad que, si bien es bastante frecuente, pero que confunde muchas veces a los pacientes, porque vienen a nuestro consultorio consultándonos pensando o creyendo que padecen de artritis, y es una confusión bastante frecuente.
creo que es importante aclarar cuáles son las diferencias que existen entre una artritis y una artrosis. Artrosis, en realidad, como decíamos recién, es la enfermedad más frecuente porque es la enfermedad a la cual progresivamente todos nosotros vamos cursando por un progresivo desgaste del cartílago articular. No nos olvidemos que todas las superficies de los huesos, donde hay una articulación y un movimiento, están cubiertas por un cartílago, una membrana que los recubre y los protege, y esto nos permite la movilidad y la flexibilidad de los movimientos. A medida que pasa el tiempo y una vez que superamos los 40, 45, 46 años, empieza a producirse un desgaste de este cartílago. Este proceso de desgaste del cartílago articular es la artrosis. Muchas veces en la calle o comúnmente en la comunidad se le denomina reuma. Entonces, cuando nos hablan de reuma el paciente, nosotros sabemos que estamos hablando de artrosis. A diferencia de la artritis, que la artritis en sí es un proceso inflamatorio de las articulaciones que generalmente se acompañan de un proceso de calor en la articulación, se acompaña de una tumefacción. Son articulaciones que se hinchan, que se ponen calientes, que duelen, por supuesto, y que esta enfermedad es mucho más agresiva. Y no está tanto en relación con el proceso de la edad del paciente, sino que la artritis es una enfermedad que puede aparecer en niños que tengan 6 o 7 años, hasta una persona que tenga 70 años y que nunca la padeció y de que pronto puede aparecer. También es conveniente aclarar que muchas veces los pacientes vienen a la consulta con un análisis que le dio positivo para factor reumatoideo, que es el análisis que nos orienta a pensar en artritis reumatoidea. Como siempre digo, tener un análisis positivo para factor reumatoideo no quiere decir tener una enfermedad. Es importante para hacer el diagnóstico de una enfermedad 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, los síntomas que el paciente comenta, es decir, cómo aparece el dolor, en qué horarios, dónde se manifiesta, si se acompaña de algún otro síntoma como puede ser rigidez matinal, como puede ser decaimiento, fiebre, sensación de adormecimiento en las manos, mareos, en qué horario tiene el mayor pico de afectación, qué es lo que lo calma o qué es lo que lo exacerba el dolor. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar está el examen físico, para lo cual, por más allá que el paciente venga y nos diga que le duele la rodilla, tenemos que tratar de hacer una evaluación completa de todas las articulaciones. Con estos 2 parámetros tenemos el tercer punto, que es el dato de laboratorio. El dato de laboratorio es un dato complementario que nos ayuda a hacer el diagnóstico o a veces nos ayuda a hacer el seguimiento. Por eso siempre aclaramos que un paciente puede venir con un análisis positivo para determinada enfermedad, pero no quiere decir que exactamente tenga esta enfermedad. Esto puede significar a veces que el paciente tenga una carga genética, entonces tenemos que estar atentos a la probable aparición de una enfermedad si los síntomas no son acompañantes. Ya en el próximo bloque vamos a aclarar un poquitito de la artrosis, que es la enfermedad más frecuente y la que mayor número de consultas tenemos a diario. Bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger, el lugar para disfrutar nuestro delicioso café y especialidades, el lugar para disfrutar del encuentro o concretar esa reunión con amigos o de trabajo, con el mejor servicio, atención y la calidad de siempre. Bienvenidos a lo nuevo, bienvenidos a Le Boulanger Café, Hipólito Yrigoyen 926. Vecchia Terra Multiespacio organiza tu evento mejor de lo que soñaste. En el corazón de la ciudad, festeja tus 15, graduaciones, bodas, aniversarios y todo tipo de eventos con la excelente gastronomía que ofrece el Vecchia. Haremos de ese momento un recuerdo inolvidable. Vecchia Terra Multiespacio. Centro Odontológico Dr. José Bernial, Barcala 2700. Teléfono 444-2581. Alojamiento propio para pacientes de General Alvear y Malargüe.
Centro Odontológico Dr. José Bernial. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Volvemos de la pausa y saben que estábamos escuchando al doctor Isidro Cuello, reumatólogo, así que continuamos haciéndolo. Como recién decíamos y hablamos de las enfermedades más frecuentes en la patología reumática, yo siempre recuerdo que en el año 92, 93, cuando empezábamos a hacer la especialidad en reumatología, se hablaba de las enfermedades del siglo XXI o del año 2000. Y está claro que con el paso de los años, al ir aumentando el promedio de sobrevida de la población, hay dos enfermedades que fueron las que más fueron aumentando el número de presentación, que es la artrosis y la osteoporosis. Al aumentar el promedio de sobrevida, si nosotros recordamos hace 50 o 60 años atrás, la población normalmente vivía hasta los 70, 75 años, más o menos el promedio. Hoy en día tenemos pacientes, o la comunidad prácticamente mucha, que llega a los 80, 90, 95 años y generalmente en muy buenas condiciones físicas de salud. Esto ha hecho que el número de casos de presentación de artrosis sea mucho mayor. Como aclaraba recién, el proceso de artrosis es una enfermedad degenerativa que se provoca por el proceso de desgaste del cartílago articular y que nos lleva progresivamente a la aparición de síntomas como es el dolor, lógicamente, que es un dolor que aparece generalmente en la mañana cuando recién nos despertamos, que puede acompañarse de cierta rigidez en los primeros movimientos. La mayor cantidad de pacientes que consultan, en una proporción yo diría de 3 o 4 a 1, es de más de mujeres que con respecto a los hombres, y los puntos de afección de mayor interés o de mayor consulta son rodillas, columna lumbar y caderas. En la segunda etapa pueden aparecer artrosis a nivel de columna cervical y de manos, pero la mayoría de las consultas son ya, como decíamos recién, a nivel de artrosis de rodilla o de columna lumbar. En estos casos se acompaña, como decíamos recién, de una sensación de dolor, de crujidos. Cuando el paciente en la mañana se despierta y empieza a movilizarse, empieza a notar una serie de crujidos y a veces puede tener, como decíamos recién, una sensación de adormecimiento que afecta a las manos. En la medida en que el paciente se levanta, se viste, llega hasta el baño, a higienizarse, después va a desayunar, toda esta sensación de dolor y de rigidez va desapareciendo. Es decir, que en un periodo de 10, 15 o 20 minutos la sintomatología cede, pero no desaparece. Es decir, la intensidad del dolor disminuye, pero el dolor sigue apareciendo. Ante ciertos esfuerzos, ciertos movimientos o cargar ciertos elementos, va apareciendo nuevamente el dolor. En algunas oportunidades, estos crujidos van avanzando y se va produciendo un mayor desgaste. Es ahí cuando tenemos que tratar de actuar. Si bien la artrosis es una enfermedad que no tiene una cura hasta el momento, pero sí hay tratamientos que a nosotros nos permiten frenar el desgaste del cartílago articular, mejorar las condiciones del cartílago para evitar de que esta enfermedad siga avanzando. Medicamentos como la glucosamina, la desereína, los insaponificables, el ácido hialurónico, nos permiten aportarle al cartílago los nutrientes que le están faltando para que las condiciones de elasticidad y flexibilidad que tiene que tener en forma normal y natural los siga teniendo. Es decir, como decíamos recién, si bien no hay un tratamiento curativo de la artrosis, pero sí hay un tratamiento preventivo y que nos permite tomar a tiempo la enfermedad y evitar de que ésta siga avanzando. Si hacemos el tratamiento 3 o 4 meses, ya logramos el objetivo más importante del tratamiento, pero a partir de ahí siempre hay que mantener un tratamiento de refuerzo. Todos los pacientes son distintos, entonces algunos pacientes después de 3 o 4 meses de tratamiento podemos empezar a suspenderle el tratamiento médico, pero cada tanto hay que ir haciendo un refuerzo, porque si yo hago un tratamiento médico, ando bien y después al tiempo lo suspendo y no lo vuelvo a repetir, el proceso de desgaste de la artrosis vuelve a aparecer de nuevo y sigue avanzando con una destrucción. Como decíamos recién, es una de las enfermedades más frecuentes,
La reumatología es una especialidad médica que ha crecido mucho en los últimos años y esto nos permite no solamente investigar nuevas enfermedades, nuevos tratamientos y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Le agradecemos muchísimo, como siempre, su presencia aquí al doctor Isidro Cuello. Nosotros tenemos que irnos a una nueva pausa, pero antes quiero agradecerle a la gente de Valentino que, como siempre, me viste impecablemente. Como escuchaste, pausa y vamos con lo que queda de este Crecer en Salud. La alimentación y la actividad física apropiada para cada persona son dos pilares necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Planes alimentarios, adolescentes y adultos, nutrición e hidratación deportiva, planes de entrenamiento personal, conferencias y capacitación sobre nutrición e hidratación deportiva. Licenciado Alfredo Alan, Nutrición y Educación Física. Cardonato 1554. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Centro Odontológico Dr. José Bernial, Barcala 2700. Teléfono 444-2581. Alojamiento propio para pacientes de General Alvear y Malargüe. Centro Odontológico Dr. José Bernial. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Valentino. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología, con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico, calidad superior en imágenes. Llegó el momento de despedirnos, como sucede siempre, lamentablemente el tiempo es muy corto, pero nos encontramos en una semana, como siempre, en esto que se llama Crecer en Salud. Me voy agradeciéndole a la gente del Vecchia Terra que nos recibe en su casa, a la gente de Quality que nos acompaña con sus exquisitos vinos y, por supuesto, a vos que estás de aquel lado, como siempre. También le agradezco a la gente de Ubiña que nos acompaña con sus exquisitas comidas. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.